Iniciamos la presentación del tema de hoy de Ágora de Azuero, donde semanalmente asumimos un tópico que consideramos de interés para la nación y particularmente para la gente que habita esta parte de la geografía nacional. Ágora de Azuero, tema número 88, un tópico que ha despertado mucho interés en los últimos tiempos en Panamá a raíz de las problemáticas de sanidad que estamos atravesando. Y tiene que ver precisamente con un personaje, con un grupo etario importante. Me estoy refiriendo a lo que se conoce como el geronte. El geronte que también le han endilgado otros términos, por ejemplo, para la gente mayor, viejo, con viejo se quiere decir muchas cosas, con adulto mayor, como se le estila decir en los tiempos actuales, estos adultos mayores, considerando la población de 60 años y más de la República, y a raíz de la relevancia de este grupo, que cada vez es más numeroso, por la sencilla razón de que ha mejorado mucho la medicina contemporánea, eh, la gente sabe vivir un poco mejor que en épocas pasadas, y las esperanzas de vida están creciendo a nivel mundial alrededor de 78, 79, incluso hasta 80 años de edad. Y esto tiene serias implicaciones para la vida en sociedad. Por eso es que hemos considerado importante hablar del geronte, del adulto mayor. Geronte es un término que se utilizaba en la cultura griega particularmente, y se formaban lo que se llamaba consejo de ancianos a la hora de tomar una decisión. ¿Cuál era la decisión que se iba a tomar? Pues la asumían un consejo de gente mayor que había vivido, que había experimentado cosas y que la sociedad no podía estar en manos de gente que no tuviera una experiencia. Yo creo que eso es una lección un poco que debíamos aprender nosotros también en los tiempos actuales, por muchos argumentos que a veces se esgriman. eh, la gente que dirige las naciones tiene que tener una experiencia, además de una formación académica, y eso no se puede improvisar si es que realmente estamos interesados en que eh, un país determinado, como el caso de Panamá, avance. Pero entonces estos gerontes, estos miembros de consejo de ancianos, que asesoraban a los gobernantes en cuestiones políticas, y aquí por cuestión política nos referimos a todas aquellas cosas que atañen a la sociedad. De allí donde viene un término para indicar que gobiernan un grupo de gente, eh, diríamos ahora de adultos mayores, un grupo de ancianos. Es lo que se conoce como gerontocracia, porque gerontocracia es el gobierno de los viejos, el gobierno donde la toma de decisiones depende de un grupo, y la asesoría de un grupo que ha vivido y que esto le permite tener un papel mucho más importante. Eh, lo interesante entonces en el caso nuestro de Panamá y en el caso de la península de Azuero es determinar los gerontes. ¿Por qué es importante saber cuánta gente, en este caso, y vamos a centrarnos, ni tan siquiera en gente de 50 años, 40 años, vamos a centrarnos en el adulto mayor? La Contraloría General de la República, el instituto que tiene que ver con esto, estadísticamente tenemos esa información. Y esa información es la que vamos a comentar hoy día, porque yo insisto en que las cosas importantes del país eh, tienen que estar informadas. La toma de decisión tiene que estar basada en visiones científicas de la realidad. Los adultos mayores en Panamá, por ejemplo, el dato que tenemos de la estimación al 1 de julio del año 2014, que hasta donde tengo entendido es la última cifra que nosotros podemos mencionar.
¿cuántos adultos mayores hay en la República de Panamá? Para establecer el marco que nos permita hacer una comparación con los adultos mayores que habitan la península de Azuero. Estamos hablando de 416.436 personas. Los adultos mayores, 60 años y más, al año 2014, unos 6 años atrás, estamos hablando que representaban el 10.6% de la población. ¿Eso qué significa? Que promediando, podríamos decir que de cada 100 panameños, 11 son adultos mayores. Y esa cifra cada vez está aumentando. Ese es un problema que no es propio de Panamá solamente, sino que es un problema que se hace muy acuciante, por ejemplo, en el caso de Europa, donde la gente que tiene cierta edad madura en adelante cada vez es mayor y cada vez hay menos gente joven, lo cual podría explicar lo que estamos viviendo en algunos países de Europa donde el adulto mayor ocupa un porcentaje significativo. Entonces hablamos de 416.000 personas adultos mayores en la República de Panamá, que representan el 10.6%. Si vamos al caso de la península, que es el que a nosotros nos interesa dilucidar aquí, la península de Azuero tiene, según estas mismas cifras estadísticas, 216.810 personas entre la provincia de Herrera y la provincia de Los Santos. Esos 216.000 personas que habitan la península se dividen en unas 117.826 que pertenecen a Herrera, 116.000 personas pertenecen a Herrera, y en el caso de Los Santos la última cifra es de 94.984. Quiere decir que Los Santos tiene aproximadamente unas 7,6, unas 23.000 personas menos, según esta estadística, comparado con Herrera. En el caso de esa población, veamos, para calibrar la temática, para no hablar, no estar improvisando y no decir cosas así a tontas y a locas, podemos indicar que Estadística y Censo indica que Herrera tiene de 60 años y más, adultos mayores, 18.826 personas. Es decir, el 15.85% de la población herrerana. Podemos decir que de cada 100 herreranos, 16 son adultos mayores. Recuerde usted siempre, en este caso, vuelvo a hacer referencia, que estaríamos hablando que el promedio nacional es 10.6. En el caso de Herrera es 15.85%. Mientras a nivel nacional podríamos decir que hay 11 adultos mayores por cada 100. Redondeando, en el caso de Herrera podríamos decir que hay 16 adultos mayores, 16 adultos mayores. Esto es una cifra que es como el 60% por encima de lo que establece la República. En el caso de la provincia de Los Santos, estamos hablando de 18.366 adultos mayores. 18.366. Pero atención con el porcentaje, porque en el caso de la provincia de Los Santos, los adultos mayores, 60 años y más, están representando el 19.98%. Redondeando, podríamos decir que de cada 100 santeños, 20 son adultos mayores. La provincia de Los Santos prácticamente dobla el porcentaje nacional. Mientras la República es 10.6, mientras Herrera es 15.85, la provincia de Los Santos es 19.98. Y esto necesita una explicación. Pero si hacemos el promedio de
tanto Herrera como Los Santos conjunto, la península de Azuero, estaríamos hablando que es 17.91, redondeando 18 personas. O sea, nosotros estamos prácticamente en la península, tenemos un 80% más de gente de adulto mayor que la República de Panamá. En términos porcentuales me estoy diciendo, claro que la población es más pequeña, pero esto es un detalle muy importante porque eso, como vamos a ver, tiene repercusiones en el estilo de vida y en la forma de ser de la gente. Note usted que cuando usted asiste a una reunión aquí en la península, usted se va a encontrar con una buena cantidad en la reunión de gente que tienen, que son, por lo menos tienen de 40 años para arriba, de 50 años para arriba. Yo que me agito en cooperativa lo noto, en las asambleas de las cooperativas hay una impresionante cantidad de gente que es una muestra de que la provincia nuestra se está, o la región nuestra, se está envejeciendo, porque los índices de senilidad están aumentando en la medida que pasa el tiempo. Y esto tenemos que buscarle una explicación importante, que es lo que vamos a tratar de hacer a esta hora con todos aquellos que están interesados en esta temática para nosotros tan importante, cuál es el caso de el Geronte de Azuero, el hombre mayor de la península de Azuero, y las implicaciones que eso tiene desde muchos puntos de vista, desde muchos puntos de vista. Pero antes, quiero agradecer nos escribe el amigo Joaquín Palma, dice: buenas noches, reportándome desde la falda de Cerro El Barco en el corazón histórico de la península de Azuero. Interesada en el tema. Mara Olimpia García Castillero también nos escribe, dice: y aumenta, espero ser adulto mayor sumando uno más. Alberto Bisuetti nos saluda a todos de allá de Cabuya de Chame, que está pendiente del programa. Carolina Saavedra, José Castro Peralta, entre otras personas. Sandra Acevedo de Gallardo también nos está siguiendo, le damos las gracias a todos. Igual que Nidia Pérez también, Luis Vázquez, Francisco Rey Domínguez, Benigno Figueroa, Víctor Vergara, Gloriver González, que se nos une desde Chitré. El tema, amigos, el tema es el geronte en la península de Azuero. Este es un tópico, una problemática que nosotros tenemos que prestarle atención, porque ¿de a dónde viene esto? ¿Y a qué se debe que en esta zona se estén produciendo este fenómeno? El problema es de viejo arrastre y no solamente tiene que ver con una población pequeña históricamente desde el periodo de la colonia, no solamente tiene que ver con exterminio de población, sino que vamos un poco más adelante. Y cuando uno va a la colonia, cuando uno puede tener acceso al estudio del periodo de la colonia, uno se da cuenta que Panamá, como pasó en toda América Latina, es un crecimiento lento. Y la región esta no fue la excepción. Porque nos enfrentamos a muchas cosas. La gente en esos periodos anteriores tenía que enfrentarse a plagas, tenía que enfrentarse a pestes que asolaban las zonas, a una mala alimentación en algunos casos, a la ausencia de hospitales, a tantas cosas
a mujeres que parían y eran mal atendidas. O sea, todo militaba en contra del crecimiento de la población. No habían las condiciones para que ese crecimiento se mantuviese. No es casual que vamos a tardar en lograr algún tipo de crecimiento a lo largo de los siglos. Sí, esas mujeres que eran atendidas por las comadronas, una población que resolvía sus problemas sanitarios, creyendo en brujerías, en buscando alternativas para sentirse mejor en el plano religioso, con los curas que oficiaban de psicólogos de la época, allí en el confesionario, que jugó un papel tan importante, el confesionario en una sociedad donde en las épocas anteriores, el que lograba llegar, por ejemplo, a unos 40 años, a unos 50 años, ya era realmente un avance enorme. El sentido común que uno escucha aquí en la península y en Panamá es decir que antes la gente duraba más. Eso no es cierto. Cuando uno trabaja los archivos parroquiales y uno hace estadística con los libros de nacimientos, de casamientos, de muertes, uno se da cuenta que cuando uno ve los años que tiene y hace un pequeño cálculo, uno se da cuenta que la gente moría muy temprano, porque eran demasiadas las cosas que estaban en contra de esas personas. Recuerdo el famoso mal de 7 días que atacaba a las mujeres, todavía hasta los años 10, los años 20, los años 30 del siglo pasado, es decir, ayer, la gente moría por, sobre todo el mal de 7 días era un parto que había sido mal atendido y que ese era más o menos el equivalente al crecimiento y al desarrollo de los virus que hacían que los muchachos murieran. La gente le llamaba mal de 7 días porque no había otra forma de hacer referencia. Por eso los archivos parroquiales son tan interesantes para estudiar este asunto de cuándo la población comenzó a crecer, y nos encontramos con curas que no se contentan solamente con registrar cuándo moría la persona y cuántos años tenía, sino que muchas veces decían de qué moría la gente. Eso nos permitió a nosotros reconstruir parte de la historia del templo de la Virgen de las Mercedes en Guararé, un trabajo que hicimos hace unos años atrás. Pero estas cosas son importantes porque la población realmente no vino a mostrar algún crecimiento significativo hasta las primeras décadas del siglo XX. Y para atrás, en el siglo XIX, todavía más difícil en el XVIII, no hay registros que permitan tener una idea más o menos aproximada de cuánta gente se vivía. Hay que acudir a algunos censos que hacía la Iglesia Católica para saber cuántas personas vivían aquí. Todavía comenzando el siglo XX, me encuentro con un documento, mi hijo y yo que estábamos investigando eso, un documento aquí en el templo de San Atanasio de un censo de principio del siglo XX, casa por casa, todas las gentes que vivían ahí, cuántos años tenían, un documento valiosísimo que valdría la pena publicar alguna vez. Pero bueno, volvamos al tema. Hasta las primeras décadas, decía, del siglo XX, todavía aquí había lepra en la península. Tengo documentos donde se hablan de gente que es trasladada de esta zona a Panamá para ser atendido a principios del siglo XX, porque había
casos de lepra y que tenían que ser atendidos aquí en la zona. Porque el crecimiento a partir de los años 30 en la población tiene mucho que ver con el surgimiento de los hospitales y con el arribo de la medicina moderna, porque comienza a desaparecer la famosa veranera pascual, la enfermedad que mataba a los niños a principios del siglo XX, otros que no era otra cosa que el Krupp, que es una deformación de un término alemán para enfermedad, que es lo que nosotros conocemos como difteria. Y estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX. Ahora, ¿cuál es la etiología de esto? ¿Y por qué la población que comienza a crecer en las primeras décadas del siglo XX, de repente comienza a estancarse? De repente en las décadas sucesivas vamos a tener un crecimiento de la población, pero no va a ser lo suficiente significativo. Fíjese usted que Herrera todavía hoy día apenas tiene 117,000 personas, que Los Santos apenas tiene 98,000. ¿A cuánto puede estar en el próximo censo la provincia de Los Santos? Un poco más de 100,000. ¿A cuánto podrá subir Herrera? A 127,000, 130,000 por ahí. Que es lo que más puede tener, que en 10 años tampoco es mucho, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la forma de la integración al desarrollo nacional que ha llevado a muchas cosas. Carmen Barahona de Jordán nos sigue. Muchas gracias a Francisco Torres, a Avelina Pinto, a Fidel Trejos, a Rujama Muñoz. Dice, fuerte abrazo de la República del Bollo Preñado. Bueno, esto se refiere Rujama Muñoz allá a La Chorrera, naturalmente. Clever de Lora, Clara Clever de Lora, entre otras personas que nos siguen aquí en su programa, igual que Juana Peralta, igual que Carlos Ballesteros, entre otras personas. A nuestra gran amiga, la colega socióloga María Espitia, que nos sigue allá en la ciudad de Panamá, un saludo para ella. También está Milagro González, ya la saludamos. El tema es el Geronte de Azuero. ¿Y a qué se debe? ¿Cuál es la etiología? ¿Cuáles son las causas? Hemos dicho la forma imperfecta de integración al desarrollo nacional, la destrucción de la economía campesina. Esto es muy importante para entender que hasta las primeras décadas del siglo XX la gente vivía mucho en Azuero de la agricultura, de la ganadería, pero se va a producir un desbalance entre agricultores y ganaderos en beneficio de los ganaderos. Se va a desarrollar la ganadería y se va a prohibir la caña de azúcar, el alcohol de la caña de azúcar, porque va a haber un monopolio en agua dulce, y eso destruye la economía de Azuero en los años 10, los años 20. Por eso, cuando llegamos a los años 30, la población, si bien ha crecido algo, no va a ser un crecimiento, como hemos dicho, significativo. Y hay otra cosa importante. Se va a producir una migración campesina. La gente que va a ir a Darién, la gente que va a ir al área del canal, la gente que va a ir a Chorrera, la gente que va a estar viajando a las tierras altas de Coclé, la gente que va a ir a Darién. Y se va a producir un fenómeno que se va a acentuar en los años 60, donde los jóvenes se van de la península. Se van de la península buscando nuevas formas de vida, porque ha sido destruida la forma económica de subsistencia aquí en la zona. Y por ahí donde viene a aparecer el crecimiento del índice de senilidad. Comienza a haber menos jóvenes y más adultos mayores. Y eso
va a transcurrir a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Los fenómenos de migración. Los fenómenos de inmigración que también van a dejar sin gente a las áreas de las montañas que estaban siendo conquistadas. Y esos migrantes vienen, bajan a la costa, a la Villa de los Santos, Chitrea, Parita, Guararea, Las Tablas, a Pedací, a Poquí, y van a comenzar a surgir otros problemas que tienen que ver con la vivienda. Y se da un proceso como de adaptación de esta gente que viene de áreas de las antiguas montañas, y que después significa viajar a la ciudad de Panamá o a áreas muy urbanas como la ciudad de Panamá, a San Miguelito, por ejemplo, que va a recibir una buena cantidad de santeños, como el caso de la actual población hacia el área de Tocumen, la 14 de diciembre creo que se llama, que va a estar integrada por una gran cantidad de santeños, que van a ir a vivir a Chepo. Y acá se van quedando los padres. Y los padres son los mayores. Y como ha mejorado la medicina, como los hospitales se han establecido, por ejemplo, en 1900, la década del 30 en Chitré, y en Las Tablas también. Chitré va a tener también un intento de hospital a principios del siglo, que lo atendió el doctor José María Núñez Quintero. Pero bueno, este es otro aspecto interesante. Los viejos se van a quedar solos en la península. Se van a quedar solos porque sus hijos se van. Se van no porque quieren. Se van porque no hay formas de vida. Y mientras no haya formas de vida, la gente va a seguir migrando. Pero ojo que esto nos lleva a otro problema. Como el hombre peninsular está muy enraizado en su tierra, es un hombre muy de tierra, ¿no? Así muy de estar vinculado a la península, como esas yucas que tienen su raíz, esos árboles yucas que tienen sus yucas cogidas en la tierra. El hombre siempre vive, los migrantes siempre han vivido buscando excusas para regresar. Y ojo, entonces ese migrante de los años 30, 40, 50, incluso 60, que se ha sentado en Panamá, pero que se jubila, o que ya tiene formas de vida, entonces regresa a la península. Entonces vamos a tener gente que se está quedando mayor, gente mayor que ya se fue en la migración, pero que está regresando a la península, pero el flujo de gente jóvenes sigue saliendo de la península. Y ahí es donde viene, ese es realmente parte del origen, por lo menos los factores más importantes de esas cifras que vimos hace un rato. Esas cifras no son inventadas. Esos flujos migratorios son los causantes de todas las cosas. Por eso está ligado a la cultura, porque el hombre peninsular es como el heredero del conquistador español del siglo XVI, XVII, XVIII. Le gusta explorar, y más cuando hay problemas en su propia zona donde históricamente ha vivido. Por eso, cuando ahora Panamá tiene un problema de sanidad, de virus, y hay problemas muy serios en la nación, los migrantes quieren regresar a su tierra, así como quien quiere volver al útero materno. Así como esos elefantes que regresan a morir a su tierra, y perdónenme la crudeza de la metáfora, pero es así, ¿no? Porque está vinculado a su cultura. Vemos entonces por dónde va la temática que a nosotros nos interesa.
Eh, por eso es tan difícil decirle a alguien no regrese, porque todo el mundo quiere regresar donde se siente seguro. Y generalmente el migrante nuestro nunca termina de adaptarse en el sitio donde se esté. Siempre quiere regresar, siempre quiere volver para el carnaval, para la Virgen de las Mercedes, para Santa Librada, para San Juan Bautista, para el Manito en Ocú, eh, o para las fiestas de Tonosí, de la Candelaria, o las fiestas allá de Parita. Ese es el verdadero origen de las cosas. No es una visión emocional de lo que aquí está pasando. Es, desde nuestro punto de vista, la causa real de los gerontes en la península. ¿Saben otro factor que se me olvidó de que causó mucha migración? En los años 40, en la guerra, la gente se iba porque había dinero y pagaba muy bien en las ampliaciones que se estaban haciendo, en las construcciones para bases militares y demás, en la antigua zona del canal. Mucha gente que nació allí en los 10, o los 20, migró. Mi padre fue uno de esos casos que migró a Panamá en aquella época y luego regresó a convertirse en un comerciante en Bellavista de Guararé. Pero esos son los factores estructurales que explican este fenómeno a los cuales nosotros nos queremos referir. Y hay otra cosa interesante, que no solamente es la cuestión económica, es el hecho de que la creación de la escuela primaria, secundaria y después a partir de los años 50, las universidades en la zona van a preparar a nuestros muchachos para que desempeñen una profesión que no está aquí. Y las universidades van a contener un poco esa migración de jóvenes, pero los jóvenes, tan pronto se gradúan, van a donde está la fuente de empleo. Porque el hombre en la historia de la humanidad busca tres cosas: seguridad, busca formas de vida económica y busca sitios donde hay agua para vivir. Ese es el meollo del asunto. Eso significa que miren por dónde van, entonces, por dónde tendríamos nosotros que analizar qué hacer para superar esta situación que vive la península. Porque cuando hablamos de la península, yo lo he dicho muchas veces, aquí hay una visión romántica de la península. La península como el lugar de las tradiciones nacionales, que no es mentira, es así. Pero tenemos una concepción que no va a explicar los fenómenos. Y como en el caso de muchos temas que nosotros estamos viendo a nivel nacional, hoy día, están relacionados con esto. Usted ve cómo en la crisis que estamos viviendo sanitaria, no pocos panameños se resisten a las recomendaciones, porque no tenemos un sistema educativo, porque no hemos dado ese salto cualitativo, y queremos a veces vivir con la anarquía. No queremos saber de reglas, tenemos un concepto de la libertad mezquino, pobre, sin una responsabilidad social adecuada. Pero bien, esos inmigrantes retornan a la península y ahí están las cifras que no parecen que van a reducirse. Me luce que se van por lo menos a mantener, y me atrevería a aseverar, arriesgando muchas cosas, que eso va a crecer en ese censo que teníamos que hacer
en mayo de este año, y que sabrá Dios cuándo lo vamos a hacer, porque este es un país así de folclórico, y folclore aquí no en el sentido negativo del término. Pero bueno, vamos avanzando. Consecuencias. Consecuencias de esta situación que estamos viviendo. Eh, a ver, bueno, Joaquín Palma me recuerda aquí que es la 24 de diciembre, sí tiene razón, la 24 de diciembre, cuando dice referencia a barriadas que hay en la ciudad de Panamá. A José Montenegro, muchas gracias. A Nayansi Chen. Gloriver González dice que muchos regresan al terruño que lo vio nacer a vivir sus últimos años. Es cierto. Mara Olimpia García dice, si volver a la tierra que te vio nacer es sentirse en la postura fetal. Exacto, es sentirse cobijado, como cuando uno era niño que regresa y tenía miedo y regresaba y se pegaba a sus madres o sus padres. Es un fenómeno colectivo, sociológico, que hay que entender. José Ángel Muñoz, también agradecemos. Damaris Escobar, que nos sigue allá en Soná. Un abrazo para la profesora Damaris, a los sonaeños que están atravesando una situación difícil, igual que al resto de la República de Panamá. Bueno, vamos a avanzar. Consecuencia de todo esto, un problema geriátrico enorme. La geriatría es precisamente esa rama de la medicina que estudia las enfermedades de los gerontes, de la gente que son adultos mayores o que tienen ya un poquito más de años. Este punto es importante. ¿Qué nos enfrentamos en la península? Que no tenemos suficientes profesionales para atender a los gerontes. No hay muy bien definida, no tenemos la cantidad de médicos geriatras, si es que acaso tenemos alguno, no me viene a la mente ningún nombre. Necesitamos enfermeras geriátricas, necesitamos psicólogos geriátricos, necesitamos educadores geriátricos, porque la enseñanza no es igual. Entonces sentimos que los hospitales no ofrecen realmente esa atención geriátrica. No tenemos suficientes psicólogos geriátricos en esta, psiquiatras geriátricos, psicólogos de esta área. Y esto nos lleva a algunas cosas que han comentado algunos aquí. Estaba viendo. Vamos a ver. Nelly Montesa nos sigue en Panamá. Vamos a encontrar aquí algunos comentarios que estuvimos viendo. Paula Córdoba, la profesora García Castillero se pregunta cuántos lugares de recreación hay para el geronte. Esto tiene que ver con las alternativas de solución a esta problemática. Sí, y eso significa necesitamos más estudios sobre el geronte de la zona y urge esa investigación, porque es con la investigación, tenemos que saber dónde están, en qué pueblos tienen los mayores porcentajes de adultos mayores. Estudiar esos pueblos y ver qué pasa en esas. Necesitamos estudiarlos en el seno de la familia. ¿Qué tratamiento están recibiendo gente ya de 70 años o más en el seno de su propia familia? ¿Está la gente nuestra tratando bien a los adultos mayores? ¿O es como esta República de Panamá, que si usted
pasa de 60 años, la gente está pendiente a ver cuándo se va a morir o cuándo se va a ir del trabajo, porque ¿qué hace ese viejo trabajando? Cuando en las sociedades importantes y bien estructuradas, esa gente es integrada al desarrollo. Claro, no van a ocupar las mismas posiciones, pero cumplen un papel importante de asesoría. Nosotros no podemos echar en saco roto esa experiencia acumulada de gente que vivió como hicieron los griegos. Buscaron a la gente, a los adultos mayores, para que asesoraran a los políticos. Y de hecho muchas veces los que gobernaban tenían que tener una buena cantidad de años, como uno ve hoy día, ¿no? Como uno ve una Angela Merkel en Alemania, que ha llevado a Alemania al punto en que se encuentra. ¿Cuántos años tiene Angela Merkel? Claro que eso significa que tiene que haber una política del Estado que no hay. Porque el adulto mayor aquí sobrevive de milagro en una sociedad que en algunos casos hasta le acosa. Por eso hablábamos hace un rato. Esta visión, cuando crearon la jubilación, la crearon porque decía que era un periodo de júbilo. Por eso es jubilación. Pero ya no hay júbilo en jubilarse. Es más, el adulto mayor no tiene cómo vivir. Incluso hay una ley que dice que no puede ganar lo que él ganó toda su vida, porque los gobiernos dicen que el dinero no alcanza. Muy triste lo que estamos viendo, y la gente mira para otro lado, porque a lo mejor no tiene la información suficiente para entender lo que pasa y actúa como siempre por emoción y no por razón y no por investigación y no por lectura, y eso nos hace ser crueles hasta con los niños, con los adultos mayores, con los abuelos. Es importante. El adulto mayor muchas veces se ve como una carga, alguien que hay que cargarlo de casa en casa, que no tiene estabilidad económica, y lo más triste, no tiene estabilidad emocional. Y entonces se deprime. Y si le tienen seguro, quiere estar en el seguro casi todos los días, pero no es porque en el fondo tenga grandes problemas, que seguramente los ha de tener, porque quiere hablar con alguien, porque esos viejitos nuestros ya no nos dejan ni hablar en las casas, porque la gente está viendo el celular o está viendo la televisión y los manda a callar. Y lo que desean es la muerte. Triste. Usted dirá que soy muy dramático. No. Es producto de lo que he visto y de lo que he estudiado. Alguien tiene que poner un coto a esto. Alguien tiene que poner un alto. No solamente a esto de los gerontes de Azuero. Alguien tiene que poner un alto al exterminio de los animales y de la naturaleza. Todo esto está relacionado. Gente que tiene que vivir en pueblos pelones, que si usted sale del pueblo un poquito más afuera, lo que hay es potrero. No hay casi ni árboles. Y en el mes de marzo habría que ver la estadística si las muertes de adultos mayores en la península no están creciendo en el verano. Eso lo hacen las sociedades que realmente se preocupan. Bueno, ¿cuáles son las alternativas? Decíamos, mayor estudio,
Otra alternativa importante y que es producto de la forma como hemos vivido, que está sucediendo algo también que tiene que ver con el mismo adulto mayor, que él no se prepara para cuando va a ser adulto mayor, que él cree que la vida le va a durar todo el tiempo, que quiere andar de baile en baile, de fiesta en fiesta y con botellas de seco y haciendo cosas que tienen que ver nada más con bailes y con fiesta. Y no se prepara para pagar sus cuentas y calcular cuándo se va a jubilar, y el día que se jubile debe tener pagadas la mayoría de las cuentas, porque le va a bajar el dinero con el cual va a vivir. Y esos adultos mayores, muchos de ellos que no tienen ingresos, que son independientes, pues, pero que educaron a mucha gente. A veces hasta paisanos, que ahora son universitarios y que miran con desdén a los dos adultos mayores que tiene en la casa. Yo cuando veo estas cosas yo me pregunto si esta persona realmente pasó por una universidad. Si es que la universidad pasó por él. O esos que se avergüenzan de la madre y de la abuela porque tiene el talón rajado, porque no habla bien, porque vive en casa de quincha. No, si esto es un problema complejo que repercute en el hombre, en el geronte que habita esta península. Ahora que atravesamos por este problema de sanidad, mire que podemos hacer cosas. Mire que podemos construir un hospital en 30 días. Mire que está saliendo plata donde decían que no había. Las crisis son buenas a veces, porque nos hacen repensar las cosas. Porque yo publicaba algunos de estos datos en mi página de Facebook y alguna gente escribía cosas interesantes, que no sabían cuántos eran, que es un problema en una población con lo que está pasando, que tiene 60 y más años, aproximadamente 20 en el caso de los Santos, 20 de cada 100, y en el caso de Herrera 16 de cada 100. Hay que dotar a los hospitales de los rudimentos que necesitan. Hay que nombrar los médicos, geriatras. Y si no los tenemos, hay que contratarlos afuera. Y eso tiene que hacerlo un gobierno que realmente se preocupe por la gente. Y si no tenemos, vamos a traerlos de afuera. Porque la medicina dicen que es un apostolado, yo estoy más que seguro que sí, pero no podemos sacar a la población. Tenemos que dotarlo esto de los equipos. ¿Cómo que podemos hacer autopistas de miles, de millones de balboas? Y no podemos tener unos hospitales del primer mundo con todas las facilidades habidas y por haber. Y eso que estamos un poquito mejor que Centroamérica y otros países latinoamericanos. ¿Se imagina usted lo que está pasando en esas sociedades? O lo que va a pasar en esos países con los problemas que estamos teniendo. Porque estas no son las últimas enfermedades que vamos a tener. Y estas no van a ser las únicas crisis. Tenemos que prepararnos para lo que viene en el futuro, porque nosotros destruimos el ambiente, destruimos la ecología, el calentamiento global, los virus y las cosas nuevas que van a aflorar, porque tienen mejores condiciones, mejores temperaturas para ella. Y cada vez más, la gente más vulnerable van a ser los adultos mayores, los gerontes. Entonces hay que buscar alternativas
También tenemos que reorientar el ocio. Hay que buscar una alternativa para que el adulto mayor tenga cosas a las cuales hacer, distraerse, recitales. Óigame, no tenemos librerías en la península de Azuero. Me refiero a una librería de verdad. No la hay. Un solo cine para 200.000 personas. ¿Dónde se va a distraer este hombre, este adulto mayor? ¿Dónde se van a distraer los jóvenes? Un problema complejo que evidentemente necesitaríamos más tiempo. Vamos a ver si tenemos por aquí a José Manuel Barría Delgado, a Dedil Herrera, a Jenny Jordán, perdón, Carolina Saavedra, Jorge Castro Peralta, a ver, una seguidora nuestra dice, ¿cuántas organizaciones hay para motivar el geronte? Lo que estábamos comentando. Hay que hacer que la gente pueda escuchar buena música. Que no solamente nos concentremos en la música de acordeones y de violines, que bueno, que la gente nuestra, el adulto mayor, también tenga acceso a recitales, a muchas otras cosas que son importantes para el futuro y para generar, porque este es un problema de sanidad mental. Si usted, mire, el problema de la sanidad mental lo ha sacado a relucir el virus famoso. El manejo inadecuado de las redes sociales, la saturación de información falsa, las angustias que está viviendo la gente todos los días, porque cree todo lo que encuentra en las redes sociales. Esa sanidad mental, no solamente para el geronte en la península y en la República, sino para la población. La gente quiere vivir tranquila, la gente quiere vivir en paz, la gente tiene que ser partícipe de la solución de ese problema. Y el geronte también tiene que organizarse. Hay grupos de jubilados que están organizados en la península, que están tratando de hacer un esfuerzo, que seguramente van a mejorar de aquí al futuro, que van a asumir otras tareas que no sean solamente. O el caso de las universidades, pues se crearon universidades de la tercera edad, que nada más son un nombre. ¿Ah? ¿Cuál es el trabajo con la gente de la tercera edad? Ninguno. Entonces, amigos, tenemos que hacer un esfuerzo con ese grupo etario, con ese grupo de la población que es el geronte que habita aquí en la península de Azuero. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber, Stephanie Bernal también, muchas gracias. Sandra Acevedo de Gallardo dice, se puede revertir, promover la industria, producción, turismo, hacer cambios de estilo de vida, claro que sí, pero hay que reorientar a la población y para eso las instituciones que tenemos tienen que cumplir su papel. Y a veces falta mucho. Sandra Acevedo de Gallardo dice, estoy de acuerdo, en educación como en Japón se valoran los educadores de experiencia y muchos otros países. La nación no puede estar en manos de bebés. La persona tiene que tener formación, tiene que tener experiencia, tiene que tener algunos añitos encima. No tiene que ser, no necesariamente que sea un geronte, pero tiene que tener experiencia. No podemos tener gobernantes que van a ocupar puestos y van a aprender cuando ocupan esas posiciones. Y cuando viene una crisis, ahí está el problema. Porque fueron puestos allí por política y no por meritocracia, por mérito propio.
Rita Pascasio, muchas gracias. Aura María Rodríguez Bernal, muchas gracias también a Tatiana Lombardo. Dice Mariana Lombardo, muy cierto, profe, hijos que tardan hasta un año o más sin visitar a sus padres, increíble. Sí, increíble. Eh, Maricel Paniagua, muchas gracias por estar. Amigos, este es Ágora de Azuero con otro tema sobre esta hermosa península donde hay mucha gente inteligente y capaz. Gracias a Urtilia Trejo, a Malvi Villarreal, gracias a Maylin Rodríguez, que se unió, y a mucha otra gente. Ágora de Azuero siempre aproximadamente 60 minutos semanalmente para ir conociendo más a la península, para ir conociendo más al país, para no solamente mirar, sino para ver, para rebasar la apariencia, como dicen los epistemólogos, los filósofos, para quitar esa cortina que muchas veces nos engaña y nos impide ver la realidad. Muchas gracias por estar con nosotros, conmigo, aquí, a tanta gente que semanalmente está pendiente de Ágora de Azuero. Les saluda su amigo Milcíades Pinzón Rodríguez.